La sargento Eleyanena Rollers había servido a las órdenes del comandante Daniel Michei durante 4 años. Y en ese tiempo, los 2 soldados se habían convertido en algo más que superiores y subordinados. Se habían convertido en el tipo de equipo capaz de comunicarse con una mirada, coordinarse en combate sin palabras y confiarse la vida el uno al otro en situaciones donde la vacilación significaba la muerte. A sus 27 años, con cabello castaño oscuro, generalmente recogido en una trenza táctica, y ojos verdes que podían pasar de cálidos a gélidos en un instante, Elena había aprendido todo lo que sabía sobre el liderazgo de Michei. Así, cuando el convoy cayó en la emboscada y Elena vio a su comandante recibir 3 disparos en el pecho en los primeros 5 segundos de contacto, algo fundamental se rompió en su interior y de inmediato se transformó en algo más duro, más frío e infinitamente más peligroso. La emboscada se había ejecutado a la perfección. Los artefactos explosivos improvisados inutilizaron a los vehículos de cola que iban en cabeza, atrapando al convoy en una zona de muerte mientras los cazas enemigos disparaban desde posiciones elevadas. Michei había estado dirigiendo la defensa, exponiéndose para coordinar la respuesta del equipo cuando el tirador enemigo lo encontró. Elena atrapó a su comandante mientras caía, vio cómo la vida se desvanecía en los ojos que le habían enseñado a ser soldado y escuchó las últimas palabras de Michei. No dejen que se salgan con la suya. El mando lo consideraría una pérdida trágica y seguiría adelante. Las reglas de enfrentamiento limitarían la respuesta, pero a Elena Rollers ya no le interesaban las reglas. Le interesaba encontrar a todos los combatientes que habían participado en esa emboscada y asegurarse de que ninguno viviera para planear otra. La emboscada había ocurrido en la Ruta Plata, una carretera de suministros que conectaba la base de operaciones avanzada Sentinel con un puesto de avanzada más pequeño a 15 kilómetros al norte. El convoy constaba de 4 vehículos que transportaban suministros, equipo y personal de rotación. El comandante Michei iba en el vehículo líder, lo que lo convirtió en el primer objetivo al comenzar el ataque. Elena iba en el segundo vehículo, lo suficientemente cerca para verlo todo, demasiado lejos para evitarlo. El artefacto explosivo improvisado que impactó al vehículo líder había sido colocado con precisión. Inutilizó el vehículo sin destruirlo, dejando a los ocupantes vulnerables, pero con vida. Un escenario perfecto para lo que vendría después. Los combatientes enemigos, estimados posteriormente en entre 20 y 25, abrieron fuego desde posiciones a ambos lados del camino. Tuvieron tiempo de prepararse, de elegir sus campos de tiro y de coordinar su ataque. El comandante Michei reaccionó al instante, organizando la defensa del convoy a pesar del caos. Se expuso al fuego enemigo para dirigir a sus soldados y asegurar que establecieran posiciones defensivas para coordinar su respuesta. Fue entonces cuando el tirador enemigo, situado a unos 300 metros de distancia en terreno elevado, disparó. 3 disparos, en el centro de la masa. El chaleco antibalas de Michei detuvo 2 de ellos, pero el tercero se coló entre las placas de su hombro, atravesándolo y causando daños internos catastróficos. Elena estaba devolviendo el fuego cuando oyó caer a Michei. Inmediatamente se acercó a su comandante, arrastrándolo a cubierto mientras el resto del convoy seguía combatiendo al enemigo. Michei miró a Elena con ojos que ya estaban desenfocados. Elena, no los dejes. No hables, señor. Viene el médico. Vas a estar bien. Pero Michei había agarrado el brazo de Elena con una fuerza sorprendente. Agarrarlos. A todos. Prométemelo. Lo prometo. Comandante, lo prometo. Esas fueron las últimas palabras que Daniel Michei escuchó. Murió 30 segundos después mientras Elena lo sostenía mientras los disparos rugían a su alrededor mientras el resto del convoy luchaba por sobrevivir. La emboscada duró otros 12 minutos antes de que el enemigo se retirara. La fuerza de reacción rápida llegó 15 minutos después, momento en el cual el combate había terminado, y todo lo que quedaba era contar las bajas y recopilar pruebas. Recuento final. Comandante Michei muerto en acción. Otros 3 soldados heridos en acción,
ninguno crítico. Todos los cazas enemigos se habían retirado con éxito, dejando atrás algunos casquillos usados y rastros de sangre, pero ningún cuerpo, ningún prisionero, ninguna pista inmediata. El mando lo clasificó como un ataque enemigo trágico pero finalmente infructuoso. Michei estaba muerto, pero el resto del convoy había sobrevivido y el enemigo había sido expulsado. Para los estándares de la burocracia militar, fue una victoria limitada. Helena lo vio de otra manera. Su comandante, su mentor, el hombre que le enseñó todo sobre ser soldado, había sido asesinado en un ataque planeado, y los responsables habían escapado. Eso era inaceptable. 3 días después, en el servicio conmemorativo, Helena permaneció firme mientras honraban el servicio del comandante Michei. 4 años liderando tropas en combate, docenas de misiones exitosas, innumerables vidas salvadas gracias a su liderazgo. Todo terminó en una emboscada que nunca debió haber tenido éxito. Después del servicio, Helena fue abordada por 3 soldados con los que había servido a las órdenes de Michei. El sargento David Park, médico de combate que intentó desesperadamente salvar a Michei. El cabo Jake Morrison, especialista en comunicaciones que trabajó en la seguridad del convoy, y la especialista Amy Reeves, analista de inteligencia que estuvo en el convoy durante la emboscada. Sargento Rollers, dijo Park en voz baja. Necesitamos hablar en un lugar privado. Se reunieron en un almacén sin usar en las afueras de la FOB Sentinel. Park habló primero. Todos sabemos que era cercano al comandante Michei. Todos sabemos que esto no nos sienta bien. La respuesta oficial será limitada. Algo de vigilancia con drones, quizás 1 o 2 patrullas buscando al equipo de la emboscada, pero nada más. El mando no va a autorizar una operación importante para dar caza a esta gente. Los ojos verdes de Helena tenían esa mirada gélida. Entonces el mando no necesita autorizarlo. Morrison habló. Pensábamos lo mismo. Los 4 trabajábamos estrechamente con el comandante Michei. Sabemos cómo operaba, qué querría que hiciéramos. Querría justicia, no solo un informe archivado y olvidado. Reeves añadió, he estado revisando datos de inteligencia. Creo que puedo identificar de dónde vino ese equipo de la emboscada, desde donde probablemente estén operando. No es inteligencia oficial porque estoy haciendo esto en mi tiempo libre, pero los patrones están ahí. Helena los miró a cada uno. Lo que sugieren podría acabar con nuestras carreras. Si perseguimos a estos combatientes sin autorización, estaremos violando una docena de regulaciones. Podríamos enfrentarnos a un tribunal militar. Sí, dijo Park simplemente. Pero el comandante Michei lo haría por cualquiera de nosotros. Rompería todas las reglas del libro si eso significara proteger a su gente o hacer justicia para ellos. Todos lo sabemos. Así que la pregunta es, dijo Morrison, ¿honraremos su memoria siguiendo las regulaciones o haciendo lo que él habría hecho? Helena no dudó. Dime qué encontraste, Reeves. Durante la siguiente hora, Reeves expuso lo que había descubierto mediante un cuidadoso análisis de datos de inteligencia, rastreo de patrones enemigos e informes de informantes locales. El equipo de emboscada no era un grupo aleatorio de insurgentes. Era una unidad enemiga especializada que había estado realizando ataques coordinados contra las fuerzas de la coalición durante los últimos 6 meses. Operaban desde un complejo remoto a unos 25 km de la Ruta Plata en un terreno nominalmente neutral, pero efectivamente controlado por el enemigo. Inteligencia ya había identificado este complejo antes, explicó Reeves, mostrando imágenes satelitales. Pero nunca se le había dado prioridad para una acción. Hay aproximadamente entre 20 y 30 combatientes estacionados allí, incluyendo el grupo de liderazgo que planea estas emboscadas. El problema es que el complejo se encuentra en una zona poblada. Hay civiles cerca, lo que complica los ataques aéreos, razón por la cual el mando no ha actuado. Helena explicó que el cálculo de riesgo-beneficio no favorece la acción.
Un comandante muerto no es suficiente para justificar una operación importante con posibles bajas civiles. Pero un equipo pequeño, sugirió Morrison, podría infiltrarse, identificar a los combatientes responsables de la emboscada y eliminarlos sin los problemas de daños colaterales de una operación mayor. Park asintió. 4 personas, lo suficientemente pequeñas para moverse silenciosamente, lo suficientemente grandes para manejar la misión. Nos insertamos de noche, realizamos vigilancia para confirmar los objetivos, ejecutamos la misión y nos retiramos antes de que nadie se dé cuenta de lo sucedido. Elena estudió las imágenes satelitales. El complejo era típico de la región. Varios edificios rodeados de muros, ubicados en un pequeño valle con rutas de acceso limitadas. Sería difícil llegar sin ser detectados y aún más difícil asaltarlo con éxito, pero no imposible. Necesitaríamos armas, equipo y transporte, dijo Elena. Y tendríamos que hacer esto cuando tengamos libertad operativa, cuando no estemos programados para servicio y no nos extrañen de inmediato. Tenemos pases de 72 horas que vencen en 4 días, comentó Morrison. Oficialmente, estaríamos en tiempo personal en la FOB Sentinel. Si usáramos ese tiempo para llevar a cabo una misión no autorizada, seguiría siendo completamente ilegal, concluyó Elena. Pero tendríamos un margen de tiempo antes de que alguien se diera cuenta de nuestra ausencia. Los miró a cada uno. Necesito que todos entiendan lo que estamos arriesgando. No se trata solo de carreras. Si esto sale mal, podríamos enfrentarnos a penas de prisión. Tribunales militares por operaciones no autorizadas en territorio hostil. ¿Están completamente seguros de que quieren hacer esto? El comandante Michei me salvó la vida en Kandahar. Park dijo, se lo debo. Me enseñó todo lo que sé sobre ser soldado, añadió Morrison. No voy a dejar que su muerte quede sin respuesta. Él creía en hacer lo correcto, no solo lo permitido, dijo Reeves. Esto es correcto. Elena asintió lentamente. Entonces tenemos 4 días para prepararnos. Reeves, necesito toda la información que puedas reunir sobre ese complejo. Rutinas de guardia, patrones de personal, todo. Morrison, necesitamos equipo de comunicaciones que no se pueda rastrear hasta los canales oficiales. Park, suministros médicos para lo que suceda. Yo me encargaré de las armas y la planificación táctica. Durante los siguientes 4 días, se prepararon con la metódica atención al detalle que el comandante Michei les había enseñado. Reeves realizó una vigilancia exhaustiva del complejo utilizando imágenes satelitales e interceptaciones de señales a las que accedió a través de su puesto de inteligencia. Identificó los patrones de guardia, la probable ubicación del personal de liderazgo y las rutas óptimas de infiltración. Morrison adquirió equipo de comunicaciones civil, radios encriptadas que no formaban parte del inventario militar oficial. También consiguió transporte, un vehículo civil que pudiera acercarlos a la zona objetivo sin identificarlos inmediatamente como militares. Park reunió suministros médicos para traumatismos, torniquetes, agentes de asalto, antibióticos y analgésicos. Se preparó para la posibilidad de que alguien resultara herido y necesitara tratamiento inmediato lejos de cualquier centro médico. Elena manejaba las armas. No podía simplemente tomar armas militares sin dejar rastro. Así que contactó con una fuente local que suministraba armas a contratistas de seguridad privada. Adquirió 4 rifles HK-416, munición, granadas y equipo de visión nocturna. Le costó sus ahorros personales, pero el dinero era irrelevante comparado con la misión. También planeó el enfoque táctico. Se introducirían en vehículo a 5 kilómetros del complejo y luego se moverían a pie al amparo de la oscuridad. Establecerían una posición de observación y realizarían vigilancia para confirmar los objetivos. Una vez confirmados, ejecutarían un ataque de precisión diseñado para eliminar a los líderes de la emboscada, minimizando el riesgo para los civiles. El plan tenía riesgos, y riesgos significativos. Operarían sin refuerzos, sin apoyo aéreo,
sin ninguno de los recursos que normalmente respaldaban las operaciones militares. Si algo salía mal, nadie vendría a rescatarlos. Pero eso era aceptable. El comandante Michei había muerto porque el enemigo pensó que podían emboscar un convoy sin consecuencias. Elena y su equipo iban a demostrarlo se equivocó. La noche de su pase de 72 horas, los cuatro se reunieron en un lugar acordado previamente frente a la base de la Fuerza Aérea Sentinel. Cada uno había firmado su tiempo libre sin ninguna indicación de sus planes. Cargaron las armas y el equipo adquiridos en el vehículo civil que Morrison había asegurado. Una camioneta destartalada que no llamaría la atención en la zona. Última oportunidad para echarnos atrás, dijo Elena mientras se preparaban para irse. Una vez que salgamos de aquí, nos comprometemos. No hay vuelta atrás. Nadie se movió hacia la salida. Entonces, terminemos lo que empezó el comandante Michei, dijo Elena. Condujeron durante la noche, navegando por GPS hacia el complejo que Reeves había identificado. Los caminos eran irregulares, apenas más que caminos de tierra en muchos tramos, pero avanzaban a paso firme. 3 horas después, llegaron al punto de partida, un pequeño valle a 5 kilómetros del complejo objetivo. Estacionaron el vehículo en un lugar oculto, lo camuflaron con vegetación local y comenzaron la aproximación a pie. Moviéndose en la oscuridad con equipo de visión nocturna, recorrieron los 5 kilómetros en 90 minutos. El terreno era rocoso e irregular, lo que requería una navegación cuidadosa para evitar hacer ruido o dejar rastros obvios. A las 3:40 horas, llegaron a una posición elevada con vistas al complejo. Utilizando visión nocturna y óptica térmica, comenzaron la vigilancia. El complejo coincidía con la información de Reeves. Varios edificios dentro de un perímetro amurallado con guardias visibles en la puerta principal y en los tejados. Mediante imágenes térmicas, pudieron ver aproximadamente 20 señales de calor dentro de varios edificios. Necesitamos identificar qué edificio ostenta el liderazgo. Elemento, susurró Elena. Reeves, según tu información, ¿dónde estarían? Reeves estudió el complejo a través de su óptica. El edificio más grande, el centro. Ahí es donde las señales interceptadas sugerían que se ubicaban los elementos de mando y control. Si los líderes de la emboscada están aquí, ahí es donde estarán. Durante las siguientes 2 horas, realizaron una observación minuciosa. Rastrearon los movimientos de los guardias, identificaron patrones y anotaron que edificios mostraban más actividad. Al amanecer, observaron a varios individuos salir del edificio central. Hombres que se comportaban con la confianza de líderes, no de seguidores. Uno de ellos coincidía con la descripción del comandante enemigo que había estado coordinando ataques en la región. Es él, confirmó Reeves, comprobando las imágenes de los archivos de inteligencia. Es Khaled Hassan, el comandante insurgente regional. Inteligencia lo ha vinculado a al menos una docena de ataques contra las fuerzas de la coalición, incluyendo la emboscada en la Ruta Plateada. Elena observó a Hassan a través de la mira de su rifle. Estaba a unos 400 metros de distancia, riendo con otros combatientes, aparentemente discutiendo algo divertido. Se había estado riendo mientras el comandante Michei moría mientras Elena sostenía el cuerpo de su comandante. Mientras planeaban esta emboscada que le había costado la vida a un hombre dedicado a proteger a sus soldados, Elena se obligó a mantener la calma, a ceñirse al plan. No estaban allí para vengarse. Estaban allí para hacer justicia, lo que significaba hacer esto bien. Esperaremos hasta esta noche, decidió Elena. Hemos confirmado que los objetivos están aquí. Ahora planeamos el asalto para maximizar nuestras posibilidades y minimizar el riesgo para los civiles. Pasaron el día en su puesto de observación, rotando las guardias mientras otros descansaban. Refinaron su plan basándose en lo que habían observado: patrones de guardia, distribución de los edificios, posibles posiciones de sus objetivos. El plan era directo. A las 2 horas,
cuando la mayor parte del complejo estaría durmiendo y el nivel de alerta de los guardias estaría en su nivel más bajo. Infiltrarse. Park y Morrison establecerían un perímetro y brindarían seguridad. Elena y Reeves entrarían al edificio central, confirmarían y eliminarían a los líderes de la emboscada y se retirarían. Simple en concepto, difícil y peligroso en su ejecución. Al caer la noche, se prepararon para la misión. Revisaron las armas, confirmaron las comunicaciones y repasaron el plan una última vez. Recuerden que Elena dijo, no estamos aquí para eliminar a todos en ese complejo. Estamos aquí por quienes planearon y ejecutaron la emboscada en la Ruta Plata. Eliminamos a esos objetivos específicos y nos retiramos. Manténganse concentrados, manténganse disciplinados y todos regresaremos a casa. A la 1:45 horas, comenzaron su aproximación al complejo. Moviéndose en la oscuridad con visión nocturna, llegaron al muro del complejo sin ser detectados. Los guardias eran visibles, pero no estaban alerta. Típico del servicio nocturno cuando no había sucedido nada durante horas. Park colocó una pequeña carga de ruptura en una sección del muro alejada de la puerta principal, en una posición que les permitirá acceder al complejo sin alertar a los guardias. La carga detonó con un golpe sordo, creando un agujero en el muro lo suficientemente grande como para pasar. Entraron rápidamente, con las armas listas. El complejo estaba en silencio. La mayoría del personal dormía. Los pocos guardias de servicio estaban concentrados en el exterior, atentos a las amenazas que se acercaban al complejo, no a las amenazas que ya estaban dentro. Park y Morrison tomaron posiciones para asegurar su ruta de salida y proporcionar vigilancia. Elena y Reeves se dirigieron al edificio central donde, según su inteligencia, se ubicaría el elemento de liderazgo. Llegaron a la entrada del edificio. Estaba asegurado, pero no fuertemente defendido. El enemigo se sentía seguro en este complejo, confiado en que las fuerzas de la coalición no realizarían operaciones allí. Esa confianza era a punto de costarles la vida. Elena y Reeves entraron en el edificio, despejando las habitaciones metódicamente. En la primera planta, varios combatientes dormían, pero ninguno coincidía con el perfil de sus objetivos. Pasaron junto a ellos en silencio, con la cabeza en alto para descartar a los hombres dormidos que podrían no haber participado en la emboscada. En la segunda planta, una zona de oficinas con mapas, documentos, equipos de comunicación, pruebas de planificación y coordinación. A través de la visión nocturna, pudieron ver a varios individuos en una habitación trasera. Elena se situó en la puerta. Reeves se apiñó detrás de ella. Habían practicado la entrada a la habitación cientos de veces bajo el entrenamiento del comandante Michei. Ahora usarían esas lecciones para honrar su memoria. Elena forzó la puerta. Dentro había 4 hombres, 3 durmiendo, 1 despierto y trabajando en una computadora portátil. El que estaba despierto levantó la vista, su mano se movió hacia un arma sobre la mesa. No, dijo Elena en árabe, con el rifle apuntando a su pecho. El hombre se quedó paralizado. En la tenue luz de la computadora portátil, Elena pudo ver su rostro con claridad. Khaled Hassan, el comandante insurgente, el hombre que había planeado la emboscada de la raíz plateada. El otro. 3 hombres se despertaban confundidos y desorientados. Reeves los apuntaba con su rifle mientras Elena se concentraba en Hassan. Ruth Silver, dijo Elena en árabe. La emboscada del convoy, tú la planeaste. Los ojos de Hassan reflejaban reconocimiento y cálculo. Estaba decidiendo si intentar algo o cooperar. Muchas emboscadas en esa carretera. No sé a qué te refieres. Aquella en la que eliminaste al comandante Daniel Michei hace 3 días. ¿Te acuerdas? Probablemente estaba celebrando. La expresión de Hassan cambió ligeramente. No era exactamente una sonrisa, pero casi. El comandante estadounidense. Sí, una buena operación. Cayó bien para un enemigo. Eso era todo.
Todo lo que Elena necesitaba oír. Confirmación directa de la fuente. Tienes razón, dijo Elena. Cayó bien. No lo harás. Su rifle disparó una vez. Hassan se desplomó. Los otros 3 hombres reaccionaron, buscando armas. Elena y Reeves se enfrentaron simultáneamente, con fuego controlado y preciso que eliminó las amenazas en segundos. Habitación despejada. 4 elementos de liderazgo enemigos caídos, incluyendo al comandante que había planeado la ruta de la emboscada plateada. Planta baja. Al salir, Elena transmitió a Park y Morrison. Salieron del edificio y se dirigieron hacia su punto de ruptura en el muro. Los disparos habían alertado al complejo. Los guardias gritaban. Las luces se encendían. Los cazas emergían de los edificios. Park y Morrison proporcionaron fuego de cobertura, obligando a los cazas enemigos a ponerse a cubierto. Mientras Elena y Reeves llegaban a la salida, un caza enemigo apareció de un edificio lateral, levantando una K-47. Morrison lo atacó, derribándolo antes de que pudiera disparar. Atravesaron la brecha del muro y se adentraron en la oscuridad más allá del complejo. Tras ellos, el complejo estallaba en caos mientras los cazas enemigos intentaban comprender qué había sucedido. Pero el equipo de 4 personas ya se movía por el terreno que habían explorado durante el día, navegando hacia la posición de su vehículo con la ventaja de la visión nocturna y la planificación previa. 15 minutos después de la brecha, se habían distanciado 2 kilómetros del complejo. Nadie los perseguía. El enemigo seguía intentando averiguar qué había sucedido, como los atacantes habían penetrado su supuesto complejo seguro. Llegaron a su vehículo a las 2:45, cargaron el equipo y comenzaron el regreso hacia la base de operaciones de la Fuerza Sentinel. La misión había durado menos de 60 minutos desde la brecha hasta la extracción. 4 elementos de liderazgo enemigos eliminados, incluido el comandante directamente responsable de la emboscada de Ruth Silver. Sin bajas civiles ni bajas aliadas. Exactamente como estaba planeado. Mientras conducían en la oscuridad, Park habló. De hecho, lo logramos. Los atrapamos. A todos. No a todos, corrigió Elena. Atrapamos al liderazgo, a los planificadores y coordinadores. Todavía hay combatientes que apretaron el gatillo durante esa emboscada. Pero eliminamos al elemento de mando. Sin liderazgo, esa unidad enemiga será significativamente menos efectiva. Morrison asintió. El comandante Michei lo aprobaría. Este era el tipo de operación dirigida y precisa que siempre defendía. Llegaron a la base de operaciones de la coalición Sentinel al amanecer. Guardaron las armas y el equipo adquiridos en un lugar acordado previamente fuera de la base, limpiaron para eliminar cualquier evidencia de las actividades de la noche y regresaron a sus cuarteles por separado para mantener la seguridad operativa. Oficialmente, habían estado en la base todo el tiempo, disfrutando de sus pases de 72 horas con tiempo libre. 12 horas después, comenzaron a circular informes de inteligencia sobre un incidente en un complejo insurgente a 25 kilómetros de la base de operaciones de la coalición Sentinel. Múltiples bajas enemigas, incluyendo un objetivo de alto valor, Khaled Hassan, un comandante insurgente regional. Las fuerzas de la coalición negaron su participación y nadie en la base de operaciones de la coalición Sentinel tenía conocimiento oficial de las operaciones en esa zona, pero la noticia se extendió a través de las redes informales existentes en cada unidad militar. Se confirmó la eliminación de Khalid Hassan, el comandante que orquestó la emboscada de la Raíz Plateada, junto con 3 de sus tenientes superiores. Los soldados que habían servido bajo el mando del comandante Michei recibieron la noticia con silenciosa satisfacción. Se había hecho justicia, aunque los canales oficiales nunca lo reconocieran. 3 semanas después, el Elena fue llamado a reunirse con el coronel James Parker, comandante del batallón. Sargento Rollers, dijo Parker con expresión indescifrable. He estado revisando los informes de inteligencia sobre el incidente en ese complejo insurgente, la eliminación de Khaled Hassan y su equipo de liderazgo.
Qué coincidencia que ocurriera tan pronto después de la muerte del comandante Michei. Elena mantuvo la cara neutra. Señor, no sé nada de eso. Estaba en tiempo personal durante ese periodo. Parker la observó durante un largo rato. Estoy seguro de que usted también. Igual que estoy seguro de que sabe que las operaciones militares no autorizadas constituyen graves violaciones del Código Uniforme de Justicia Militar. Sí, señor. Lo sé. Bien. Porque si alguien hubiera llevado a cabo una operación así, se enfrentaría a un tribunal militar y a la cárcel. Hizo una pausa. Sin embargo, también sé que el comandante Michei fue un líder excepcional que inspiraba una lealtad tremenda, y sé que la respuesta oficial a su muerte fue, desde una perspectiva táctica, insuficiente. Parker abrió una carpeta en su escritorio. La eliminación del liderazgo de Hassan ha degradado significativamente las operaciones enemigas en esta región. Los ataques han disminuido un 40% en las últimas 3 semanas. La inteligencia sugiere que su estructura de mando está desorganizada. Desde un punto de vista puramente de eficacia militar, alguien nos hizo un favor importante. Señor, digo que, aunque no puedo condonar oficialmente las operaciones no autorizadas, puedo reconocer cuando algo sirve al bien común. Hassan necesitaba ser eliminado. Los canales oficiales no iban a hacerlo con la suficiente rapidez. Alguien tomó la iniciativa. Parker cerró el expediente. No voy a investigar quién era esa persona. No voy a hacer preguntas que puedan llevarme a respuestas que estaría obligado a seguir. Simplemente voy a señalar que se hizo justicia y que la muerte del comandante Michei no fue en vano. Gracias, señor. No me agradezca, sargento. Solo asegúrese de que nada como esto vuelva a suceder. La iniciativa es admirable, pero no podemos permitir que soldados realicen operaciones no autorizadas, por muy justificadas que se sientan. ¿Está claro? Totalmente claro, señor. Bien. Retirado. Elena salió de la oficina de Parker sabiendo que había estado muy cerca de un tribunal militar y que Parker había decidido deliberadamente no hacerlo. Si era porque aprobaba la misión o simplemente porque no quería las complicaciones políticas de procesar a soldados que habían eliminado un objetivo de alto valor, ella nunca lo sabría. Pero, no importaba. La misión se había cumplido. 6 meses después, el Ellanena ascendió a sargento de primera clase. Park, Morrison y Reeves también recibieron reconocimiento por su servicio. Nada relacionado directamente con la misión no autorizada, pero un ascenso que sugería que su trabajo no había pasado del todo desapercibido. En el primer aniversario de la muerte del comandante Michei, los 4 se reunieron en privado en el monumento que habían creado para él. Una pequeña placa en un lugar no oficial de la base de la Fuerza Aérea Sentinel, donde los soldados que sirvieron a sus órdenes podían presentar sus respetos. El comandante Michei nos enseñó que el liderazgo significa proteger a la gente y garantizar que se haga justicia, dijo Elena al pequeño grupo. Nos enseñó que a veces hacer lo correcto implica aceptar riesgos personales. Vivió esos principios y cayó porque nunca dudó en ponerse en peligro por sus soldados. Honramos su memoria haciendo lo que él habría hecho. Park añadió, tomamos la iniciativa cuando los canales oficiales fallaron. Aceptamos los riesgos y ejecutamos una misión que él habría aprobado. También demostramos que las lecciones que nos enseñó no eran solo palabras, dijo Morrison. Eran principios que podíamos aplicar cuando más importaba. Reeves colocó una mano sobre la placa conmemorativa. Nos enseñó a ser más que simples soldados que obedecían órdenes. Nos enseñó a ser guerreros que entendían por qué luchamos y por qué luchamos. Ese es un legado que perdurará para todos nosotros. Elena observó a los 3 soldados que lo habían arriesgado todo para honrar la memoria de su comandante. El comandante Michei solía decir que la mejor manera de honrar a los camaradas caídos no es con palabras ni ceremonias. Es cumpliendo con los estándares que establecieron. Creo que lo hicimos y creo que él estaría orgulloso. Guardaron silencio por un momento, cada uno recordando al comandante que los formó,
les enseñó, en última instancia, los inspiró a llevar a cabo una misión no autorizada que podría haber acabado con sus carreras. Pero no las había acabado. Había demostrado que eran exactamente el tipo de soldados que Daniel Michei los había entrenado para ser. Capaces, comprometidos y dispuestos a hacer lo correcto, incluso cuando era peligroso y oficialmente prohibido. Mientras se preparaban para salir del monumento, un joven soldado se acercó vacilante. Había llegado a la base de operaciones de la Fuerza Sentinel tras la muerte del comandante Michei, pero había oído las historias. «Sargento Rollers, señora», dijo el soldado en voz baja. Nunca conocí al comandante Michei, pero todos dicen que era el tipo de líder que haría cualquier cosa por sus soldados. ¿Es cierto? Elena miró al joven soldado, viendo en él la misma incertidumbre que había sentido años atrás cuando conoció a Michei. Sí, el comandante Michei creía que el liderazgo significaba más que dar órdenes. Significaba proteger a tu gente, incluso cuando te costara personalmente. Murió porque se expuso al fuego enemigo para salvar su convoy. Así era él. Y las historias sobre lo que sucedió después, sobre cómo su equipo persiguió a los responsables, ¿son ciertas? Park dio un paso al frente. Soldado, lo que necesita entender es que algunos vínculos trascienden las normas. El comandante Michei creó un equipo que comprendía la lealtad, la justicia y la diferencia entre seguir las reglas y hacer lo correcto. Lo que sucedió después de su muerte, ya sea reconocida oficialmente o no, demostró que sus lecciones perduran. En los soldados que entrenó. El soldado asintió lentamente. Espero que si algo me pasa, alguien se preocupe lo suficiente como para asegurarse de que haya justicia. Si eres de los soldados que se ganan esa lealtad, dijo Elena, entonces sí, alguien la ganará. El comandante Michei se la ganó cada día con sus acciones, su liderazgo y su disposición a sacrificarse por su pueblo. Ese es el estándar. Cumple con él y nunca tendrás que preocuparte de si alguien honrará tu memoria. El soldado saludó y se alejó, dejando a los 4 veteranos solos una vez más. Morrison sonrió levemente. Estamos creando una leyenda. Dentro de unos años, los soldados contarán historias sobre el comandante Michei y el equipo que lo vengó. La mitad serán exageradas, pero la verdad fundamental permanecerá. La lealtad importa, la justicia importa, y algunos líderes inspiran una devoción que sobrevive a la muerte. Bien, dijo Elena. Que cuenten sus historias. Que los nuevos soldados entiendan que los lazos que formamos en el servicio son reales, que los principios por los que luchamos importan y que a veces hacer lo correcto implica aceptar riesgos personales. Ese es el verdadero legado del comandante Michei. No solo lo que hizo, sino lo que inspiró a otros a hacer. Salieron juntos del monumento. 4 soldados que lo arriesgaron todo por la justicia y descubrieron que el riesgo valió la pena. Tras ellos, la pequeña placa con el nombre de Daniel Michei se alzaba como un silencioso testimonio de un comandante que lo dio todo por su pueblo y del equipo que se aseguró de que su sacrificio fuera honrado de la única manera que realmente importaba. Con acciones, no con palabras. Gracias por vernos. No olviden suscribirse para recibir más historias increíbles cada día.